Buenas tardes, vamos a empezar la clase del día de hoy que corresponde a cirrosis hepática. ¿Por qué cirrosis? Porque es una enfermedad crónica frecuente, ¿no? En medicina interna, en hospitalización, las enfermedades crónicas frecuentes, ¿cuáles van a ser? Diabetes mellitus, falla cardíaca, cirrosis, falla renal crónica, ¿no? Por lo tanto, tienen que aprender a identificarlas y también a saber manejarlas. Entonces, el objetivo, como siempre, es que ustedes logren un plan de tratamiento individualizado. Quiere decir de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a cada característica clínica del paciente o cada comorbilidad que pueda presentar. En este caso, cada complicación. Lo que vamos a ver el día de hoy, complicaciones y manejo de las complicaciones más frecuentes. Las complicaciones de cirrosis hepática no solamente son hemorragia digestiva varicial, ascitis y edemas, PBE, hepato renal, sino que son muchas más. Miren cuántas complicaciones tenemos de lo que es cirrosis hepática. Acá tenemos las que ustedes se acuerdan, como ascitis y hemorragia digestiva, encefalopatía hepática, y tenemos las que no se acuerdan, como por ejemplo la cardiomopatía cirrótica, ¿no? Que quizá primera vez que la escuchen. La cosa es que la gran mayoría de complicaciones, por no decir todas, tienen quizás una sola base fisiopatológica, que es la hipertensión portal. La hipertensión portal es la responsable de la gran mayoría de las complicaciones de la cirrosis hepática. Acuérdense que la cirrosis es una enfermedad crónica, irreversible en la gran mayoría de casos. Aunque hay patologías específicas, como por ejemplo hepatitis autoinmune y hepatitis C, que incluso con grados avanzados de cirrosis podría haber cierta regresión, lo cual no ocurre, por ejemplo, en cirrosis por alcohol. Eso no pasa, ¿no? Entonces, el enfoque es más en las complicaciones. Vamos a empezar con los casos clínicos. Tenemos el caso de Bruno, dice. 55 años, bebedor crónico de alcohol y acude a consulta como parte de una evaluación de rutina en su trabajo. Anda para que te vea el médico. Al examen le encuentran con sobrepeso, con leve ictericia en escleras, telangiectasias, sin edemas. Estos hallazgos, con estos hallazgos le hacen una endoscopia digestiva alta, de rutina, y le encuentran varices esofágicas de segundo grado. La primera pregunta será entonces, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Con el hallazgo de ictericia, telangiectasias y varices, ¿ustedes podrían ya hablar de lo que es una cirrosis hepática? Si bien es cierto, el diagnóstico de cirrosis es anatomopatológico, ¿siempre piden biopsia de hígado? No, ¿no es cierto? Quizá podríamos estar hablando acá de una insuficiencia hepática crónica y una probable cirrosis hepática. Quizá nos falte acá un criterio radiológico, ¿no? Una ecografía con un hígado con superficie heterogénea, para mí insuficiente para hablar de cirrosis. Si bien es cierto, cirrosis es un diagnóstico anatomopatológico, hay ciertos marcadores clínicos y de laboratorio que me hablan de una alta probabilidad de que exista cirrosis hepática. ¿Cuáles son esos marcadores clínicos? Ascitis, telangiectasias y en laboratorio, plaquetopenia. Tú tienes sospecha de cirrosis y encuentras plaquetopenia, cirrosis hepática. Lo otro, tiene un contexto, tiene factores de riesgo para hablar de cirrosis hepática este paciente. ¿Cuál es su contexto, su factor de riesgo? ¿Qué más? Aparte de la edad, sobrepeso. El alcohol, junto con la obesidad, lo que es el hígado graso, están ahí, a la par como la primera causa de cirrosis hepática. Entonces ya saben cuál es el diagnóstico, ¿no? Y está complicada con varices esofágicas de segundo grado. ¿Cuál será la conducta terapéutica? Estamos en terapéutica, en el paciente ante el hallazgo de las varices esofágicas de segundo grado. ¿Qué le podemos ofrecer a este paciente? Vamos a ver. Entonces, acá tenemos lo que es el manejo de profilaxis primaria de la hemorragia digestiva alta variceal. Profilaxis primaria es que tú vas a dar una indicación
para que el evento no suceda. Hay que evitar que suceda por primera vez. Esas varices nunca han sangrado. Mi objetivo es que no sangren. ¿Y qué tengo yo para evitar que suceda ese sangrado? Beta bloqueadores, no cardioselectivos, como por ejemplo propanolol o carvedilol. La sugerencia actual se inclina más por el carvedilol. ¿Cuál será el objetivo de dar beta bloqueadores no selectivos? Disminuir la presión portal. ¿Ya? El objetivo de dar beta bloqueadores no selectivos es disminuir la presión portal. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy disminuyendo la presión portal? ¿Puedo medir de alguna manera la presión de la vena porta? ¿Cuál es el gol estándar para medir la presión de la vena porta? El gol estándar es cateterismo venoso de venas suprahepáticas, cosa que nadie hace. Entonces, ¿de qué manera podemos inferir que estamos logrando ese objetivo midiendo la frecuencia cardíaca? Que esté entre 50, 60, 55, o sea, que baje la frecuencia cardíaca. De esa manera yo infiero que el beta bloqueador está funcionando. En contraindicación de beta bloqueadores, digamos que el paciente tiene un asma exacerbado, tiene POC exacerbado o tiene alguna razón para no indicar estos fármacos. Aquí yo indico endoligadura, ligadura de varices. Pero ojo, estamos hablando de un paciente que yo he encontrado varices, pero que nunca antes han sangrado. Y yo quiero evitar que sangren por primera vez. Ahora, ¿en quiénes voy a indicar profilaxis primaria? ¿Basta que yo tenga varices para que yo indique profilaxis primaria? Voy a indicar profilaxis primaria, o sea, beta bloqueadores, aún sin varices. Porque una costumbre es que yo tengo un paciente con cirrosis y tu RP en tu mente es que tengo que darle beta bloqueadores. Tú puedes pensar, ¿no? O sea, si evita que la varice se rompa finalmente, también podré darlo para evitar que la varice se desarrolle. Digamos que tienes un paciente con cirrosis que no tiene varices. Tú puedes pensar que yo le doy el beta bloqueador para evitar que la varices aparezca. Pero eso no es así. La indicación de beta bloqueadores en cirrosis tiene indicación, son bien puntuales. ¿Cuándo se deja? Cuando tengo varices grado 1 con signos rojos. Fíjense la superficie de esta varice, como tengo como unos cuadrados rojitos. Esos puntos rojos o signos rojos en la superficie me indican alto riesgo de sangrado. Varices grado 1 con signos rojos, profilaxis primaria. O varices grado 2 o grado 3. Grado 3 es cuando me incluyen más de un tercio de la luz. Grado 2 o 3 o 1 con signos rojos, profilaxis primaria. Si son solamente grado 1, no le dejo nada. Si no tiene varices, tampoco le dejo nada. O sea, tiene indicaciones puntuales. ¿Y cuál es mi objetivo? Manejar frecuencia cardíaca. De esa manera infiero, supongo, que estoy manejando lo que es la presión portal. Entonces, el gol estándar para medir la presión portal es con cateterismo de las suprahepáticas. ¿Qué me mide eso? La gradiente de presión venosa hepática. Que lo normal es que sea menos de 5. Lo normal de esa gradiente que yo mido por cateterismo de suprahepáticas es menos de 5 milímetros de mercurio. Para que aparezcan varices, no tiene que estar en 6 ni 7, tiene que ser más de 10. Y para que haya riesgo de sangrado, más de 12. O sea, tiene que aumentar bastante para que recién el paciente las desarrolle y peor aún para que sangre. Entre 6, 7, 8, 9 probablemente no se desarrollen varices esofágicas. Si yo a un paciente con 6, 7, 8 de gradiente de presión venosa hepática le doy beta bloqueadores, no está comprobado que evite que se desarrollen estas varices. Luego se van a dar cuenta que incluso los beta bloqueadores se dejan en pacientes muy específicos, en un rango terapéutico muy estrecho. Ni muy antes, o sea, no evita que se desarrollen las varices, ni tampoco en cirrosis muy avanzada, porque me puede aumentar la mortalidad en esos pacientes. Vamos a ver. Esta es la fisiopatología de la cirrosis hepática, que es, bueno, de la hipertensión portal, que es un poco compleja. Ustedes saben que la cirrosis me altera la arquitectura en el hígado, ¿no? Y me aumenta la presión hepática, en otras palabras, me aumenta lo que es la presión portal.
hay una hipertensión portal porque la arquitectura del hígado está alterada. Entonces, si hay una hipertensión de la vena porta, el organismo, ¿qué va a hacer para compensar esa hipertensión portal? Va a producir vasodilatadores. Para contrarrestar la hipertensión portal, el organismo produce vasodilatadores. ¿Qué vasodilatadores? Principalmente óxido nítrico, entre otras cosas. O sea, los cirróticos son pacientes vasodilatados. Ustedes se acordarán cuando examinaban a los cirróticos, su presión era alta, no, estaban en 160, 90, 60, un poco baja, porque son pacientes vasodilatados. Esos vasodilatadores, su objetivo es relajarme a la vena porta, es decir, me producen una vasodilatación esplácnica de los vasos sanguíneos mesentéricos e intestinales, de alguna manera para contrarrestar la hipertensión portal, lo cual no lo logra. Más bien, ¿qué es lo que pasa? El vaso sanguíneo se dilata, aumenta el continente, pero el contenido sigue siendo el mismo. O sea, estos pacientes tienen una hipovolemia relativa, que le llaman. Tienen un aumento de tamaño del diámetro del vaso sanguíneo, pero el contenido sigue siendo el mismo. Son pacientes hipovolémicos, vasodilatados. Pero esta vasodilatación esplácnica intestinal, finalmente lo que va a hacer es aumentarme el flujo sanguíneo hacia la vena porta, y al final me termina empeorando la hipertensión portal. En otras palabras, por querer compensar algo, termino malogrando todo. Es un tema. Entonces, esa vasodilatación esplácnica me produce un subllenado, digamos, arterial. Hay una vasodilatación, pero ese contenido sigue siendo el mismo. Son pacientes depletados de volumen. ¿Y qué sucede? Se aumenta el continente, pero no el contenido. El organismo lo va a censar eso como una hipovolemia, ¿no? Hay una vasodilatación. El organismo censa eso como una hipovolemia, porque el contenido intravascular sigue siendo el mismo, no aumenta. Y cuando hay una hipovolemia, el riñón, ¿qué cosa produce? ¿O qué sistema activa? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua a nivel del túbulo y colector. Reabsorbe sodio y agua a nivel del túbulo y colector. Estos pacientes cirróticos tienen un hiperaldosteronismo secundario. Y como la aldosterona se depura por vía hepática encima, la aldosterona va a estar recirculando. O sea, tienes un hiperaldosteronismo secundario que reabsorbe mucho sodio y agua. Por eso que se producen en estos pacientes la citis y los edemas. Si se dan cuenta, o sea, se activan vasoconstrictores, se activa lo que es el RAS, sistema renina angiotensina aldosterona. La aldosterona, ¿qué produce? Retención de sodio y agua, formación de ascitis. Retención de agua, formación de hiponatremia, desarrollo de hiponatremia dilucional. No solamente eso, sino que en contrarrespuesta a la vasodilatación esplácnica, se van a también producir algunos factores vasoconstrictores a nivel renal. En respuesta a esa vasodilatación esplácnica cada vez más intensa y más crónica, se van a producir vasoconstrictores que me van a cerrar la arteriola aferente. Y al cerrarse la arteriola aferente, se produce una hipoperfusión renal y se desarrolla lo que es el síndrome hepatorrenal. Se dan cuenta que el sustrato es la hipertensión portal. La hipertensión portal me induce vasodilatación esplácnica. Yo en contrarrespuesta a lo que yo mismo he producido, o sea, la hipertensión portal me produce óxido nítrico. El óxido nítrico me produce vasodilatación esplácnica. Pero mi contrarrespuesta, ¿cuál es? Producir vasoconstrictores y reabsorber sodio y agua para manejar esa hipovolemia relativa. Esa absorción de sodio y agua, ¿a qué me lleva? A citis, hiponatremia dilucional. Y conforme esa respuesta se hace más crónica y más intensa, se producen más vasoconstrictores y hacen que se cierre la arteriola aferente. ¿Y qué se produce? El hepatorrenal. O sea, las complicaciones serían una sola base fisiopatológica, finalmente. Entonces Bruno dice, cumple la medicación indicada, a ese paciente le dejan propanolol 2 veces al día,
Sin embargo, es llevado a emergencia para presentar hematemesis y melena. Al examen le encuentran hipotenso y taquicárdico. Laboratorio tiene anemia, 80.000 plaquetas y prolongación de tipos de coagulación. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Recibe esto este paciente en emergencia. Inició la clínica de emergencia, tienes que colocar un diagnóstico. ¿Qué le colocas? Hemorragia. El diagnóstico más grave encabeza la emergencia, es lo que tiene que encabezar tu historia clínica en emergencia. Shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Y abajo 2, hemorragia digestiva alta activa. ¿No es cierto? ¿Por qué activa? Porque tiene hematemesis. Acuérdate que HD activa se define como presencia de hematemesis o melena más inestabilidad hemodinámica, ¿no? Taquicardia, hipotensión. Entonces, lo prioritario que en el paciente es shock hipovolémico por una HD activa en un paciente bueno cirrótico. Entonces, ¿cuál será la primera medida terapéutica que vas a tomar con este paciente? ¿Ah? Reposición. Fluidoterapia de reanimación. Fluidoterapia de reanimación. Ahora, ¿qué estrategias hay que tomar en cuenta entonces en este sangrado agudo? Lo primero es fluidoterapia de reanimación. ¿De elección qué son? ¿Coloides o cristaloides? Cristaloides. Fluoruro de sodio o rinda. De elección son los cristaloides. Ahora, en paralelo también tengo que tomar otras medidas. Por ejemplo, la HD activa varicial tiene un manejo farmacológico y un manejo también endoscópico. Un manejo farmacológico y un manejo endoscópico. ¿Por qué se rompen las varices? ¿Por qué crecen y se rompen? Por la hipertensión portal. Por la hipertensión portal. Y esa hipertensión portal también aumenta, acuérdense, por la vasodilatación esplácnica. Esa vasodilatación esplácnica que ocurre, finalmente aumenta el flujo sanguíneo hacia la vena porta y aumenta la presión venosa de la vena porta. Entonces, una forma que yo tengo de reducir la presión portal es cerrando el vaso sanguíneo, produciendo una vasoconstricción esplácnica. Suena paradójico, ¿no? Tengo hipertensión portal y voy a darle vasoconstrictores. Pero esos vasoconstrictores no van a actuar en la vena porta, van a actuar en los vasos sanguíneos que están por detrás de la vena porta. Van a disminuir el flujo sanguíneo hacia la vena porta. El manejo farmacológico entonces consiste en dar fármacos vasoconstrictores. Y en paralelo, ¿en qué voy a pensar? En el manejo endoscópico. Endoscopía para cerrar el sangrado. ¿Con qué? Con endoligadura. Otro tipo de medidas también hay que considerarlas, vamos a mencionarles cuándo. El balón de Sengstaken-Blackmore, ¿se acuerdan? La sonda de Sengstaken-Blackmore y los TIPS, que es por intervencionismo. Suena un Medifarma, ¿no? Sí, ese es Medifarma. Ya, cloruro. Primero, fluidoterapia de reanimación. ¿Ya? Fluidoterapia de reanimación. Es la primera medida que toma en cualquier paciente con shock hipovolémico. Acuérdate que la fluidoterapia de reanimación tiene que hacer con un catéter corto y ancho. De preferencia una bránula número 16, 18. Una bránula, un catéter 20, 22, con 2 plaquetas se obstruye, ¿no? Y ya no pasa nada. Entonces, un catéter corto y ancho. Mi objetivo es mantener la presión arterial sistólica más de 100. La hemoglobina, ojo, se transfunde solo si la hemoglobina es menos de 7. Entre 7 y 9 tengo que mantener los niveles de hemoglobina. Mi objetivo no es que llegue a 10 o 11 o 12. Más de 9 incluso se hizo que pueda aumentar la mortalidad en el paciente, porque puede aumentar el sangrado. ¿Ok? Transfusión de hemoderivados, plaquetas, plasma, dependiendo de cada caso. O sea, esto es manejo de sangrado agudo. Hemos visto manejo de profilaxis primaria, evitar que el sangrado suceda por primera vez. Ahora estamos ante un paciente que ha sangrado de forma aguda. Manejo farmacológico. ¿Qué vamos a dar al paciente? Fármacos vasoconstrictores esplácnicos, que me disminuyan el flujo sanguíneo hacia la vena porta y eviten que el paciente sangre o vuelva a sangrar. ¿Qué tenemos? Vasopresina y análogos como
la terlipresina, y somatostatina y análogos como el octeol. De estos dos, el único que ha demostrado disminuir la mortalidad es la terlipresina. Y la ventaja es que se da por vía endovenosa, en bolus, a diferencia del octerótide que se da en infusión. Y aparte que es mejor. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vasoconstricción esplácnica. Me cierra el flujo, me disminuye el flujo hacia la vena porta. Acuérdate que como no hay un buen flujo portal, se forman colaterales. Y esas colaterales son las varices justamente esofágicas. La idea es cerrar los vasos sanguíneos antes de la porta, es evitar que siga habiendo flujo sanguíneo hacia la porta y sus colaterales, y haya menos resangrado. Claro, suena paradójico, no tengo hipertensión portal y voy a darle un vasoconstrictor, ¿no? Pero ese vasoconstrictor va a actuar antes de la porta, eso es lo que pasa. En el sangrado agudo también se dan antibióticos, incluso sin evidencia activa de infección, porque ese sangrado que tengo a nivel del intestino me puede favorecer que la translocación bacteriana, y podría aparecer peritonitis bacteriana espontánea en un paciente que tiene ascitis, ¿no? Se deja ceftriaxona por 5 días. Inhibidor de bomba de protones como el omeprazol no se usa de rutina en pacientes con cirrosis, salvo que tenga antecedente o evidencia de enfermedad úlceropética. Aparte del manejo médico, también tenemos el manejo endoscópico. ¿Y qué se deja acá? Endoligadura. Endoligadura. Otras alternativas es la escleroterapia de cianoacrilato, pero esto sobre todo en varices gástricas. En varices gástricas sí no funciona mucho la endoligadura por la morfología de las varices. En cambio, en esofágicas de elección es la ligadura, endoligadura. ¿En qué momento debo realizar la endoscopía? Al primer contacto con el paciente yo ya la pienso y debo realizar en las primeras 12 a 24 horas, con un paciente estable, por supuesto, hemodinámicamente. ¿Cuándo uso el taponamiento con balón? La sonda de Sengstaken-Blackburn. Mira, esto es como una sonda Foley, ¿no? La coloco, este globo va en el fondo gástrico y este globo va en el esófago. La sonda de Sengstaken-Blackburn la uso cuando el endoscopista falla en parar el sangrado. Viene un paciente con HD activa, viene el endoscopista activa y no puede controlar el sangrado, ahí yo voy a usar la sonda de Sengstaken-Blackburn. ¿Y qué pasa si el paciente resangra? Ya controlé el sangrado, pero vuelve a presentar un episodio de sangrado. Ahí puedo colocar los TIPS. Los TIPS se colocan por la vena yugular con intervencionismo. Vena yugular, vena cava inferior, venas suprahepáticas. Mira, esto es lo que pasa. Hay un flujo turbulento por la porta, ¿no? Porque no puede pasar el flujo por el hígado cirrótico, fibrótico, hipertensión portal. Consecuencia, colaterales, varices, sangrado. Por la yugular, por la vena cava inferior a las suprahepáticas yo coloco un stent. Y ese stent abre paso entre las suprahepáticas y la vena porta. Y el flujo es limpio, libre. Vencí de alguna manera la hipertensión portal. Una maravilla, ¿no? O sea, hay un puente, hay un stent que me libere ese flujo turbulento y hace que el flujo pase sin ningún problema. ¿No se dan cuenta que esto es lo máximo? Entonces, ¿por qué no se hace siempre? O sea, tú ves esto, oye, esto debería funcionar, esa es ya la solución a ese problema, ¿no? Ya no hay hipertensión portal. Lo que pasa es que eso también me sirve de bypass para el amoníaco. El amoníaco, acuérdate, se depura por el hígado, que de por sí no funciona bien. Si yo doy la puerta libre al amoníaco y otras sustancias, ya que ya no se van a metabolizar, pueden ocurrir otras complicaciones, como encefalopatía hepática, por ejemplo. Este bypass que yo hago, este TIPS que yo coloco, que es un puente entre la porta y las suprahepáticas, es una puerta libre para que el amoníaco llegue a nivel cerebral y se pueda desencadenar encefalopatía hepática, que es una complicación justamente de estos TIPS. Si yo coloco TIPS a un paciente, es porque yo estoy ya pensando en ¿qué? En hacerle un trasplante hepático. Un trasplante hepático, porque ese paciente va a ser encefalopatía hepática.
¿Cuál sería entonces la terapéutica en un sangrado agudo, ¿no? Fluidoterapia de reanimación, hemoderivados, sí, la hemoglobina es menos de 7, ceftriaxona, terlipresina de preferencia y manejo endoscópico. Si es un HDA que el endoscopista no la controla, ¿cuál es mi actitud? Sexta que Blackmore, ¿no? Y si resangra, tengo que valorar la opción de lo que son TIPS. Muy bien. Lo mismo que les he mencionado, ¿no? El objetivo de que control de hemoglobina entre 7 y 8, antibiótico profilaxis con ceftriaxona. Si el paciente sangra nuevamente, bueno, se puede colocar TIPS, ¿no es cierto? Taponamiento con balón si el sangrado es masivo, date cuenta. Si el sangrado importante, masivo, taponamiento con balón. Generalmente es el primer contacto. El endoscopista no puede controlar taponamiento con balón. Entonces Bruno es manejado en emergencia, mide sus varices con terlipresina endovenosa y endoscopía con endoligadura, con lo que se controló el sangrado. O sea, han controlado el sangrado. Se hospitaliza y ya se encuentra en condiciones de alta, es estable, hemodinámicamente. Entonces, en relación con la HDA, ¿cuál será la indicación al alta? Hemos visto profilaxis primaria, evitar que usada por primera vez. Hemos visto sangrado agudo. Ahora hay que evitar que sangre por segunda vez. Eso se llama profilaxis secundaria. Evitar que vuelva a suceder. ¿Y acá qué se usa? Se usa beta bloqueadores más endoligadura. Beta bloqueadores, propanolol o carvedilol, más sesiones de endoligadura hace radicar las varices. Entonces son los tres escenarios de manejo de HDA varicial. Profilaxis primaria, sangrado agudo y profilaxis secundaria. Ahora, ya le inicié beta bloqueadores. ¿Toda la vida se va a quedar con esos fármacos? Es la pregunta. Porque hay la idea, ¿no? Ya saben que no, a todo cirrótico no le voy a dar beta bloqueadores, pero cuando ya los inicié, voy a darlos siempre. Mira, los beta bloqueadores se dejan solamente en estos pacientes, en cirrosis descompensada. En cirrosis temprana, aquel paciente con signos incipientes, que no tiene varices, los beta bloqueadores que dice acá no están indicados. Y en cirrosis avanzada, ese paciente Chilce, que es medio hipotenso, con hiponatremia crónica, tampoco le dejo beta bloqueadores. Porque en ese paciente con cirrosis avanzada, la mortalidad la aumentan estos fármacos. Evitar los beta bloqueadores, ¿cuándo? Presión sistólica menos de 100, arterial vena menor de 82, sodio menor de 120, falla renal, hepato renal, PBE, sepsis. En estos pacientes, más bien los beta bloqueadores no aumentan la mortalidad. Entonces el concepto es que no siempre se dan, y si se dan en ciertos pacientes, no en todos. Muy bien. Luego de un año, dice Bruno, no cumple la medicación y bebe alcohol cada vez con más frecuencia. Un día se encontraba tirado en el piso de su casa casi inconsciente. En emergencia lo encuentran soporoso, sin signo de focalización y con estigmas hepáticos, ¿no? Laboratorio, bueno, anemia, leucocitosis, plaquetopenia, TTP prolongado, ¿no? Diagnóstico del paciente, ya saben que tiene cirrosis hepática. ¿Qué complicación puede estar haciendo? Encefalopatía hepática. ¿Por qué no creen que es un infarto cerebral? Un signo importante es que no está focalizando. Pregunta, ¿qué son los signos de focalización? No, ¿cuál es el concepto de signo de focalización? Son los signos que derivan de un cuadro, un cuadro topográfico del sistema nervioso central. Son los signos que derivan de un daño topográfico del sistema nervioso central. Yo tengo un daño en la cápsula interna del lado derecho, la hemiplegia va a ser izquierda. Yo tengo un daño en el mesencéfalo, el tercer par también está comprometido en ese lado. O sea, por la clínica yo puedo deducir en qué territorio se encuentra la lesión.
son signos de focalización. Si el paciente no focaliza, probablemente la causa del trastorno de conciencia sea metabólica. En el contexto de un paciente con cirrosis, pensar en lo que es una encefalopatía hepática. Muy bien, ¿qué medidas vas a tomar con el paciente? Con respecto a la encefalopatía hepática en sí, ¿qué medidas terapéuticas conocen que se aplican en estos casos? Lactulosa, ¿qué más? Diálisis, no. De primera mano, no. Antibiótico terapia. Rifaximina también. Vamos a ver. Primero el concepto, ¿no? Disfunción cerebral producida por insuficiencia hepática y o shunt portosistémico. Shunt portosistémico. ¿Qué pasa? Que el hígado metaboliza ciertas sustancias. Si el hígado no funciona, las sustancias bypassean el hígado y se van al sistema nervioso central. Pero solamente la cirrosis es la causante de encefalopatía hepática. La vena porta hace que la sangre pase por el hígado y luego vaya por la suprahepática. A veces hay shunt congénitos, donde hay shunt de la vena porta hacia otra vena sistémica y puede haber encefalopatía hepática. O también postquirúrgicos. A veces hacen bypass de la porta a la vena renal o a la vena de otro lado, gástrica, por ejemplo izquierda, y hay un flujo que bypassea el hígado. Pero la gran mayoría son por disfunción hepática, llámese cirrosis hepática, que me da una serie de anormalidades neurológicas y psiquiátricas. Aquí están los grados de encefalopatía hepática. Acuérdense que la asterixis o el flapping se encuentra en el grado 2, pero no es patognomónico, encefalopatía hepática. Flapping asterixis se encuentra en ¿qué? En encefalopatía metabólica. Por ejemplo, encefalopatía urémica, encefalopatía hipercápnica. Y me revela daño en los ganglios basales. ¿Ok? Para los que no sabían o no recuerdan, también hay una encefalopatía hepática mínima, que clínicamente no la vas a evidenciar, salvo con test psicométricos, ¿no? O neuropsicológicos, para que recuerden. ¿Por qué se produce? Como les dije, el amoníaco viene del metabolismo de las proteínas. Este amoníaco es el NH3. Viene del metabolismo de las bacterias en el intestino, de las proteínas y del riñón. Este amoníaco normalmente lo metaboliza el hígado y produce urea. ¿Ok? El hígado. Pero el hígado no funciona, pues. Y ese amoníaco bypassea el hígado y se mete al sistema nervioso central. Y me produce disfunción del astrocito. Y acuérdense por histología que el astrocito forma parte de ¿qué? De la barrera hematoencefálica. Me produce edema cerebral, entre otras cosas. El problema es el amoníaco, entre otras cosas. Entonces, lo más común es que haya un daño hepático, una cirrosis hepática. Pero pueden haber shunts, bypass, que me comuniquen la vena porta con vena sistémica. Y este amoníaco se meta por otra vía que no sea el hígado. Por eso la definición no solamente incluye disfunción hepática, sino también otro tipo de shunts que podrían existir. Imagínate si acá le coloco un TIPS, por ejemplo, con mucha más razón, ¿no? El amoníaco fácilmente se va a ir hacia el cerebro y produce encefalopatía hepática. No solamente está que la diagnostiquen, también tienen que pensar cuál ha sido el factor que la ha ocasionado, factor precipitante. Hay varios factores. Si les pregunto cuál es el más frecuente, ¿qué responden? Principal factor exacerbante, encefalopatía hepática. Sangrado digestivo. ¿Ya? También tenemos infecciones, fármacos, hipovolemia, etc. O sea, también tengo que manejar el factor descompensante. ¿Qué medidas puedo yo hacer frente a una encefalopatía hepática? Hay múltiples medidas. La mayoría no sirven. ¿Qué es lo que sirve? Lactulosa. Lactulosa no solamente para combatir lo que es el estreñimiento, que es un factor descompensante, sino que la lactulosa en el intestino, las bacterias la van a transformar a ácido láctico.
van a crear un medio ácido en el intestino. Si es un medio ácido, produce muchos hidrogeniones, muchas H's. ¿Y cuál era el problema? El NH3, que es el amoníaco. Si tengo NH3 y una H, se juntan y forman NH4, amonio. Y el amonio no se absorbe, se elimina. O sea, si te preguntan por qué es lactulosa, no digas por el estreñimiento, ¿no? O sea, es para acidificar el medio y evitar que el amoníaco se absorba y lo elimine como forma de amonio, NH4. Si en 48 horas no funciona la lactulosa, y yo digo que no funciona porque no mejora el nivel de conciencia y el paciente no hace deposiciones, yo le puedo agregar rifaximina, que es un antibiótico que no se absorbe, pero me afecta a las bacterias del intestino que me producen amoníaco. Y con estos dos es donde yo me quedo, donde la gran mayoría de los pacientes mejoran. Ya si no mejora con esto, ya va para trasplante hepático. Otras medidas en realidad no sirven. Luego de salir de alta, va a control ambulatorio, hay evidente aumento de volumen de piernas y distensión abdominal. ¿Cuál es la complicación que tiene ahora? Ascitis y edemas. ¿Cómo vamos a manejar eso? Con diuréticos. Solo diuréticos, restricción de agua y sal también. Sobre todo sal. Acordarse que la hipervolemia no es por lipoluminemia, ¿no? Sino consecuencia de ¿qué era? De un aumento de absorción de sodio y agua, como consecuencia de un hiperaldosteronismo, como consecuencia de una hipertensión portal. La hipertensión portal me producía vasodilatación esplácnica. Esto es sensado por el riñón, el cual activa mecanismos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente me reabsorben sodio y agua. O sea, él tiene que sacar la aldosterona. Se produce un hiperaldosteronismo. Para que recuerden nomás que lo que es la ascitis, yo la estudio con lo que es la gradiente de albúmina, ¿no? Sin derrame pleural, yo uso los criterios del Light. En ascitis yo uso lo que es el gas, para ver si es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal. De las causas de ascitis, aparte de hipertensión portal, la segunda o tercera es tuberculosis, y de ahí vienen las neoplasias, la carcinomatosis peritoneal. Vamos a pasar eso porque eso viene después. Ahí está. ¿Cómo debe ser la alimentación? Más que restricción de líquidos, es restricción de sodio. ¿Ya? Una restricción moderada de sodio de 2 gramos al día para todos los pacientes con cirrosis. Y la restricción hídrica, sobre todo cuando tengo hiponatremia importante, sodio menos de 125. En ascitis de segundo grado, vamos a empezar con diuréticos, con espironolactona y furosemida. ¿A qué dosis? De 100 de espirono y 40 de furo. Y cada 5 días yo voy subiendo la dosis hasta llegar a un máximo de 400 de espirono y un máximo de 160 de furo. Siempre tienen que estar en esa relación, 140, 280, ¿por qué? Porque con esa relación me evito efectos adversos como hipocalemia, hipercalemia. Esa relación yo la guardo para evitar efectos adversos derivados de los diuréticos. Yo les he dicho que cada 5 días yo pienso en subir la dosis, pero no siempre yo quiero llegar a esta dosis máxima. Yo podría quedarme solamente acá. Todo va a depender cómo responda el paciente. ¿Y cómo me doy cuenta que responde el paciente? Por el peso. Si el paciente pierde, si es que solamente tiene ascitis, si el paciente pierde de 200 a 500 gramos al día, yo me quedo en esa dosis. Si tuviera ascitis edemas y el paciente pierde de 500 a 1000 gramos al día, yo me quedo en esa dosis. Pero si no pierde este peso, yo sigo escalando de dosis. Y luego cada 5 días, ¿por qué? Porque si bien la furosemida actúa rápido, la espironolactona actúa lento, actúa al quinto, séptimo día. O sea, cada 5 días yo voy a subir de dosis hasta lograr este objetivo. Si llego a la dosis máxima, y el paciente no pierde el peso que yo espero,
Yo hablo de ascitis refractaria. Pero esta es la dosis máxima. Y ojo, se da por vía oral siempre. Nunca furo por vía endovenosa. ¿Qué debo monitorizar? Peso, sodio, potasio, urea, creatinina, porque también puedo estar llevando la hipovolemia, ¿no es cierto? ¿Cuándo suspender los diuréticos? En caso de encefalopatía hepática, en caso de síndrome hepatorrenal también, y en casos de peritonitis bacteriana espontánea. Ascitis de tercer grado, la respuesta es paracentesis evacuatoria. Como máximo puedo sacar 5 litros, pero si es necesario sacar más de 5 litros, que puedo sacarlos, tengo que reponer con albúmina. ¿Por qué? Porque si yo saco mucho volumen, acuérdate que el paciente cirrótico es vasodilatado, pero el intravascular sigue siendo el mismo. Si yo saco mucho volumen, voy a producir mayor hipovolemia y va a haber una contrarrespuesta vasoconstrictora. Y vasoconstrictora a nivel de la arteriola aferente, que puede desencadenar un síndrome hepatorrenal. Ascitis refractaria, acuérdense, es cuando no hay una buena respuesta a los diuréticos con dosis máximas. También hay otros criterios, pero sobre todo el que les he mencionado. Ante una ascitis refractaria, la opción de manejo es paracentesis evacuatoria. Lo que les mencioné, paracentesis evacuatoria, y estos pacientes ya se piensa en el trasplante también. Durante su hospitalización el paciente presenta dolor abdominal y alza térmica, sigue con edemas, ascitis y dolor abdominal en la palpación. ¿Cuál creen que es el diagnóstico del paciente, de sospecha? ¿Qué puede estar haciendo? Tiene ascitis y dolor abdominal. Puede estar haciendo una peritonitis bacteriana espontánea. La condición sine qua non, o sea, que tiene que estar presente es ascitis. Ascitis con dolor abdominal, tiene que empezar en peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué medidas tienes que tomar? Primero tienes que confirmarla. ¿Cómo la confirmas? ¿Cómo la confirmas? Paracentesis diagnóstica. ¿Qué buscas? ¿El germen? No. El germen no lo encuentras. Leucocitos. Más de 250 polimorfos nucleares. El germen más frecuente es la E. coli, pero no lo sueles encontrar. Tú buscas leucocitos. Si encuentras eso, es suficiente para hacer el diagnóstico de una PBE. Y el manejo es con ceftriaxona o cefotaxima. Acá no encontramos mucho cefotaxima, usamos ceftriaxona por 5 días. El riesgo que hagas PBE es que puedas desarrollar un síndrome hepatorrenal. Y en ocasiones tienes que agregar albúmina. Cuando tengo elevación de urea creatinina y elevación de bilirrubinas, el riesgo de desarrollar hepatorrenal es mucho mayor. Entonces, en esos casos se dejan antibióticos junto con albúmina. Ahora, ¿cuál es el problema? Una vez que haces PBE, tienes alto riesgo de hacerla por segunda vez. Por segunda vez. Y un riesgo mucho mayor de hacer un hepatorrenal. Entonces el paciente debería irse con antibiótico profilaxis, casi de por vida. Lo que pasa es que las guías internacionales están de acuerdo a ¿qué? A un mundo ideal en el cual todos los pacientes o la gran mayoría llega a ¿qué? Al trasplante hepático. Acá eso no sucede, ¿no es cierto? Entonces por eso que el antibiótico profilaxis la damos casi permanentemente, una vez que el paciente ha hecho su primer episodio de PBE. Acuérdense que el riesgo de la PBE es que haga un síndrome hepatorrenal. Lo mismo porque en el caso de que hay una translocación bacteriana y hay un síndrome hepatorrenal, se liberan sustancias proinflamatorias que pueden producir más vasodilatación esplácnica, y cuando hay más vasodilatación esplácnica, el organismo que produce vasoconstrictores, que me cierran ¿qué? La arteriola aferente y me desencadenan un hepatorrenal, disfunción renal y lo demás. Entonces, Bruno fue manejado con ceftriaxona por 5 días, suspendieron diuréticos, sin embargo, desarrolla encefalopatía. Sigue en 60, ictericia, sigue con edemas, con ascitis, somnoliento, urea y creatinina comienzan a incrementarse. Es la evolución natural de un paciente cirrótico. ¿Qué creen que puede estar pasando con este paciente? Hizo una PBE
no respondió como nosotros esperábamos y comienza a elevar una creatinina. ¿Qué puede estar pasando? Síndrome de pato renal. ¿Qué medidas tengo que tomar? Vamos a ver. Entonces, primero, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un síndrome de pato renal? Disfunción renal en un cirrótico sin una causa aparente. No hay sepsis, no hay shock, no hay hipovolemia, entre otras cosas. Ya saben de que el hepato renal, digamos, es la cúspide, es el estadio final de la hipertensión portal, que hace crónica, persistente, y hay una contrarrespuesta vasoconstrictora que ya no controla y me cierra la arteriola aferente. Lo que les había mencionado, ¿no? Este proceso, cuando es extremo, hace lo que es el hepato renal, pero antes de eso ocurre la retención de sodio y agua, etc. Lo mismo en la fisiopatología, acuérdense que todo tiene que ver con la hipertensión portal. Y mi intento, mi organismo, desesperado por compensarla, que termina malogrando todo al final, con una contrarrespuesta exagerada. Hay dos tipos, el tipo 1 que se va rápido y el tipo 2 que se va más lento, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. ¿Qué le dejo al paciente? El tema es la vasoconstricción de la arteriola aferente. Pero esa vasoconstricción es en contrarrespuesta ¿a qué? A una vasodilatación esplácnica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a darle fármacos vasoconstrictores esplácnicos para que se relaje la arteriola aferente. Un poco paradójico, ¿no? Hay una vasoconstricción de la arteriola aferente y yo le voy a dar un vasoconstrictor, pero no de la arteriola aferente, sino esplácnico, para que de alguna manera se relaje la arteriola aferente. ¿Qué voy a usar? La terlipragina con albúmina o la noradrenalina con albúmina. Son dos opciones válidas, ¿no? Dos opciones válidas. Esta última ni la apunten, ¿no? Ahora, en este paciente con hepato renal, ¿qué tengo que suspender? Casi todo, mire, o sea, no puedo usar diuréticos, no puedo usar beta-bloqueadores. Doctor, pero está con edemas, o sea, no puedes hacerlo, porque eso me aumenta el riesgo de que el hepato renal progrese. Si se dan cuenta, en el cirrótico hay un momento en que puedes hacer algo y un momento en que no puedes hacer nada. Hay un momento en que cierta medicación puede estar indicada, pero puede más bien alterar otra cosa. Son pacientes que lamentablemente llega un momento que medicación que puede estar indicada puede generar incluso más daño. Tú tienes un paciente con ascitis y con bastante edema, que hace hemorragia digestiva alta activa. Tú sabes que le vas a fluoterapia, pero a su vez la fluoterapia va a edematizarlo más. ¿Entiendes? Eso es lo que sucede. Tú sabes que tienes que darle diuréticos, pero si tiene el hepato renal no puedes hacerlo. O sea, son pacientes que tienen que tener un manejo muy fino y tienen que saber qué cosa hacer en el momento indicado. Esa creo que es la última, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Nada más. Listo. Gracias.